Nuestra invitada de hoy no es maracucha, a pesar de que se llama Salud. ¿Okay? Ella es una excelente periodista, ha escrito en los periódicos más importantes y escribe. Nació en Madrid, pero ahora vive desde hace muchos años en Colombia, periodista, columnista, escritora. Es reportera de uno de los principales diarios españoles que se llama El Mundo y uno de los principales periódicos, si no el principal colombiano, que es El Tiempo. Ha entrevistado y escrito de mucha gente conocida. Se cayó la llamada. Ella es una excelente periodista, reportera, analista de lo que está sucediendo en el mundo y especialmente en Colombia. Ella nació en Madrid, pero vive hace mucho tiempo en Colombia, es española colombiana. Escribe en uno de los principales periódicos españoles, como es el caso del Mundo, y en el principal periódico de Colombia, como es el caso de El Tiempo. Ha escrito, y ha conversado y ha entrevistado a gente realmente, dirigentes realmente muy importantes. Y en su más reciente columna, y que la leí de todos los sitios donde usted escribe, donde la leí, en la patilla, abrazo al dictador Maduro y desprecio al demócrata Guaidó. Primero se llama, que no lo he dicho, se llama Salud Hernández Mora. Bienvenida. ¿Y cómo es eso de ese titular? Explíquenos eso para aquellas personas que no lo han leído, el reportaje. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar con ustedes. Pues es una columna de opinión. En la revista Semana, yo estuve en El Tiempo muchos años, hace poco cambié a Semana, a la revista Semana. Yo escribí una columna pues porque el nuevo gobierno de Colombia, del presidente Gustavo Petro, ha dicho que va a estrechar las relaciones con la Venezuela de Nicolás Maduro. Si Nicolás Maduro no viene a la toma de posesiones, porque el presidente actual, Iván Duque, ha dicho que mientras él esté ahí de jefe de Estado, ese pues corrupto, mafioso, como usted quiera llamarlo, dictador, no entra en Colombia, pero obviamente al día siguiente, es decir, el 8 de agosto, porque la toma de posesión es el 7, el 8 de agosto puede perfectamente Gustavo Petro pues invitar a Nicolás Maduro. En el momento en que reconozcan como legítimo el gobierno de Nicolás Maduro, obviamente ya no mirarán al de Guaidó como un gobierno interino, por así decirlo. Ahora bien, yo he entrevistado a varios de los dirigentes colombianos democráticos y mucho me temo que van a actuar como actúan nuestros dirigentes democráticos, que creen que están actuando con otros políticos y no, en el caso de Venezuela, Petro tiene que demostrarlo, no con un grupo de delincuentes y narcotraficantes, que no se puede llegar a acuerdos amistosos con ellos como se llega con otros políticos. ¿Qué piensa usted de la situación y qué piensa usted de si aquello de que decíamos nosotros, no, es que nosotros no somos Cuba, ¿no? Ahora ustedes dicen, no, nosotros no somos Venezuela? ¿Qué qué piensa usted de lo que va a suceder, ya que conoce la política y los políticos colombianos? Pues desgraciadamente eso que usted le ha transmitido es lo que se respira en Colombia, porque no podemos olvidar que el candidato que perdió con Gustavo Petro también había dicho que iba a volver a establecer las relaciones con la Venezuela de Nicolás Maduro, que el asunto de Venezuela era problema de los venezolanos, como si a Colombia no le interesara. Esa es la actitud que siguen casi todos los políticos, porque al final lo único que ven es el interés propio y piensan que las comunidades fronterizas de Colombia, como las del norte Santander y Santander, prefieren tener esas relaciones para puramente comerciales. Yo creo que hay una gran hipocresía en América Latina. Ustedes deben recordar que Michelle Bachelet, cuando dejaba la presidencia, la segunda presidencia de Chile, la visita que hizo fue a la Cuba de los Castro y se abrazó con ese dictador, el hermano de Fidel, a Raúl Castro. Es decir, para ellos, para la izquierda en Latinoamérica, las dictaduras de izquierda no son dictaduras, son regímenes, no sé cómo los tildarán, pero jamás
va a escuchar usted de labios de nadie en Colombia, del partido del presidente que ha ganado y de otros partidos que son ahora mismo aliados de él, va a escuchar la palabra dictador para definir a esa mafia que gobierna en Miraflores desde, desgraciadamente, hace demasiados años. Entonces, ¿cuál va a ser? Colombia no es Venezuela, todavía no somos Venezuela, yo espero que no lo seamos nunca, pero pues no sé, ustedes también creían que no iba a ser Venezuela lo que es hoy día, pero yo confío en que todavía ustedes tienen una desventaja que digamos, Colombia, el colombiano es muy emprendedor, una parte grande del país es muy emprendedora y es de corazón un poco de derecha, aunque no se definan como derecha. Y pensar en una política tan intervencionista como la venezolana de Chávez, yo creo que la repudian. Además, han tenido el ejemplo demasiado fresco y lo tenemos todos los días en las calles de Colombia. Entonces, que Colombia sea Venezuela, yo creo que no y espero que no. No sé, yo espero que no. Pero tienen esa enorme inmigración venezolana huyendo de un país que durante tantas décadas fue el motivo de esperanza y de mejorar la situación de tantos colombianos que fueron a Venezuela. Y se están dando cuenta que esos colombianos están regresando porque ya no hay futuro en Venezuela, ya no lo tienen. Y tantos miles y miles de venezolanos que están saliendo porque ese país, que es uno de los más ricos en el subsuelo de toda América Latina, lo que ha generado es pobreza con estos gobiernos y así todo votaron por Petro. Es que mire, en ningún aspecto de la vida nadie escarmienta en cabeza ajena. Es increíble porque los colombianos que emigraban a Venezuela, Venezuela era un país rico, la gente se le ha olvidado que era el país, de los países más ricos de América Latina, y que era un país rico, por eso había emigración no solamente de colombianos, sino de peruanos, de bolivianos, de argentinos, de todo. Iban a Venezuela por las oportunidades laborales que había y no tenían que ir caminando cientos y miles de kilómetros. Es decir, esa imagen que todavía sigues viendo en las carreteras de Colombia, de familias venezolanas con niños sin brazos, caminando. Parece no sé, se ha vuelto paisaje, ya no comprenden que eso es una realidad y que la única razón detrás de eso es el gobierno nefasto, terrible, la dictadura de Nicolás Maduro. No, y usted lo que más dolor me causa es cuando yo estoy con periodistas, con colegas incluso periodistas extranjeros, con periodistas colombianos, que se ríen de Juan Guaidó. Es decir, yo les digo, oiga, ustedes se imaginan, primero ponga usted de acuerdo a toda la oposición durante muchísimos años, oposición que no tiene nada que ver unos con otros, que va desde la izquierda hasta la derecha. Pónganlos de acuerdo durante muchísimos años, que ya es un éxito impresionante. Obviamente que hay sus roces, y consiga que Juan Guaidó sea reconocido por 50 países y que por fin el mundo comprenda que eso es una dictadura, que no tiene nada de democracia. Es decir, el éxito para mí de la oposición venezolana fue espectacular. Desgraciadamente, como digo luego en la columna, pues eso no se tradujo en lo que todos esperábamos, que es el cambio de régimen, pero no por culpa de Juan Guaidó o no por culpa de la oposición venezolana. Para mí fue la tibieza de los gobiernos de izquierda que piensan que van a sacar una mafia solo con buenas palabras. Eso es lo que yo creo que no han entendido. Y esa mafia, desgraciadamente, no puede ir a comprar, a despilfarrar el dinero que se ha robado de Venezuela, no lo puede despilfarrar en Miami, pero lo despilfarran en Rusia, lo despilfarran en otras partes, en los pocos países que le quedan. Pero yo sí creo que consiguió unos éxitos que son incontestables. Congelar los bienes de Venezuela en el exterior para que no se los robe esta mafia ya es un éxito. Ya es un éxito, porque ese dinero quedará para los venezolanos en el futuro. Entonces, yo creo que se dieron pasos importantes, no se alcanzó lo que todos soñábamos, pero yo, desde luego, siento mis respetos por el demócrata Juan Guaidó y todo mi desprecio hacia el dictador Nicolás Maduro. Ahora bien, ¿por qué cree usted que si la situación de Venezuela es tan grave, esa situación, acabaron con todo? Porque es que es impresionante, ¿no? La oposición no termina de unirse dentro de Venezuela. Es muy difícil, porque es que son muchos años. Son muchos años en unas condiciones extremas de vida. Yo creo que todo se va deteriorando con el tiempo. Uno ve su familia, unos están repartidos por el mundo, tú tienes unas dificultades para salir adelante en el día a día. Yo creo que todo eso genera roces,
no hay una visión clara cómo salir. Es decir, no hay una visión. Si a usted, yo le pregunto a usted me pregunta a mí, ¿cuál sería la salida? No lo sé. Yo creo que las conversaciones en México son una tomadura de pelo, pero hay otros que piensan que hay que insistir en ellas. Es que no, ya que uno no sabe, y yo me imagino que la oposición también sufre todas esas presiones del venezolano de la calle, del día a día, porque tiene familia que tiene los mismos problemas. Entonces yo pienso que, y son visiones muy diferentes. Es que usted ha unido desde la derecha a la izquierda. Si a veces cuando un país está bien, sin problemas, es difícil, por ejemplo, en Europa, que tiene sistema parlamentario, que tú tienes que hacer acuerdos entre diferentes partidos, algunos poco afines, para formar gobierno. Y hay veces que pasa un año y no se han puesto de acuerdo. Y no tienen los problemas que tiene Venezuela. Entonces, yo pienso que hay que mirar con un poco más de realismo lo que es conseguir una oposición que esté unida es muy difícil, muy difícil. Y a medida que pasa el tiempo va a ser, bueno, ahora está dividida y más adelante pues más, es muy complicado. Y cuando tú no ves una salida, es que no lo ves, tú ves a esta gente atornillada al poder y nada de lo que hacen. Y ya la visita de esos delegados de Biden fue una vergüenza absoluta, porque ahora ya Maduro sabe que tiene un arma en su mano y se puede reír de la comunidad internacional. Entonces, ya digo, yo comprendo la dificultad de ser oposición y comprendo la dificultad de permanecer unidos tantos años. Ahora, estamos viendo que hasta en Colombia, que tradicionalmente la gente votaba por el centro y centro derecha, ha votado la mayoría que votó por la izquierda. Pero uno no ve que los demócratas, ¿no?, dejen de admirar a la revolución cubana, porque casi todos ellos, los demócratas, admiraban en el fondo a Fidel Castro, ¿ok? Yo no veo que estén unidos, yo no veo que hagan un foro de Sao Paulo, ¿no? Algo como el foro de Sao Paulo, que cumple cabalmente cada uno de sus pasos en todos los sitios donde llega al poder. Y sobre todo no veo que se sientan a decir en qué fallamos. En el caso de Duque, que ha hecho cosas muy positivas, ¿no?, da la impresión que no supo venderlas bien, sobre todo a los más humildes, a los cuales no llegó en su mayoría, porque votaron por Petro en los sitios donde hay mayor pobreza, no llegó los avances que se lograron. Porque unas cosas son los grandes logros macroeconómicos y otra cosa que esos grandes logros macroeconómicos lleguen, ¿no?, a los más necesitados para que tengan futuro, para que tengan posibilidades de conseguir trabajo, de conseguir un hogar, de que sus hijos vayan a educarse, de que sea mejor la educación de los hijos y un trabajo honesto que meterse al narcotráfico, por ejemplo, o a asaltar o a robar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se han sentado? ¿Por qué no abren los ojos cuando el continente es que ya es rojo o cuando menos rosado? Primero porque yo creo que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta en las últimas elecciones en Colombia y que va a suceder a partir de ahora. Es que por primera vez creo yo, las redes sociales han jugado un papel esencial. Es decir, estas no han sido unas elecciones de los grandes medios tradicionales, han sido unas elecciones donde las redes sociales han mandado. Piense usted que Hernández, que fue el que perdió con Petro, toda la campaña la hizo en TikTok. Él no hizo plaza pública, no hizo prácticamente nada, ni hizo campañas en televisión apenas, en TikTok, en televisión solo al final. Entonces, es un mundo distinto y las redes sociales se las ha controlado la izquierda desde hace muchos años. Y luego América Latina. Yo llevo muchísimo tiempo viendo, para ellos blanquean las dictaduras de la izquierda. Es decir, ellos blanquean la dictadura cubana. Para mí es un escándalo y una vergüenza que una dirigente como Michelle Bachelet vaya en su último viaje de Estado como presidenta, que fuera a Cuba y se abrazara con Castro, con Raúl Castro. ¿Se imagina usted a un dirigente de derecha abrazándose con Pinochet? Eso sería imperdonable en el planeta. Ah, no, pero a la izquierda se le perdona todo. Se ensalzan figuras como la del Che. Es decir, yo sí creo que aquí hay una distorsión absoluta, pero las redes sociales juegan un papel fundamental y el colombiano de a pie
ya lo de Venezuela es paisaje, ya ni lo mira, ni sabe por qué están ahí los venezolanos. Ah, sí, Venezuela es un desastre, Maduro, pero ya todo es Maduro, como si Maduro fuera un mal gobernante y por eso es que los venezolanos tienen que salir adelante, tienen que salir de su país para buscarse las vidas fuera. No, no hay como una explicación racional, no hay un examen, una reflexión. Es solamente pensar que Petro, como ya la política tradicional fue un desastre en Colombia, entonces ahora vamos a irnos al otro lado a ver si Petro nos salva la vida. Es un poco lo que ocurrió también en Chile. Es decir, piensen ustedes que Chile, que es el país más avanzado de América Latina, lo convirtió la izquierda en un fracaso. Dijeron que todo era fachada, cuando esas manifestaciones tan salvajes, que fueron salvajes, en Santiago sobre todo, y te vendieron la historia y tú te reunías con periodistas, colegas periodistas que se supone que tienen acceso a una información más detallada, que deberían estar más pendientes de lo que ocurre, te decían que era todo una farsa. Entonces, yo les decía, pero por favor, mirad las cifras, mirad lo que ha hecho Chile en las últimas décadas. Ah, no, no, todo era fachada. Entonces yo Pero creo que entonces, perdone que la le izquierda nos lleva interrumpa. mucha ventaja en las redes sociales, mucha ventaja en la Bueno, pero propaganda. las redes sociales están abiertas, es decir, ¿por qué los demócratas y por qué el centro derecha no utiliza también inteligentemente las redes sociales? Porque sí, por las redes sociales llega como candidato democrático Hernández, pero por las redes sociales llega al poder no solamente Obama, también por las redes sociales llega al poder eh, Trump. Trump. Entonces, bueno, utilícenlo, pero además sepan vender lo que hacen. Duque, desde el primer momento de su presidencia, empecemos por Duque, para ellos lo tildan de extrema derecha, un asesino, un criminal. Duque es una persona moderada, es un hombre de centro derecha, tranquilo, que lo que él creyó que haciendo un gobierno moderado, porque ni siquiera llevó a su gabinete, no nombró personajes destacados de la derecha pura y dura. Al Centro Democrático casi que lo hizo de lado. Nombró muy pocas personas del Centro Democrático, que es el partido de Uribe, es el partido de él. Entonces creyó que haciendo un gobierno de técnicos muy moderado, que la izquierda le iba a reconocer que él quería acabar con la polarización y no le dieron un día de respiro. Luego él no tiene esa personalidad tan atractiva para haber sabido vender todo lo que él hizo. Y además no le reconocen que Colombia, a pesar de la crisis terrible mundial por la pandemia, a pesar de toda esa migración que llegó, esa oleada, 2 millones casi de venezolanos, el país lo entrega con un crecimiento del 6 y pico por ciento. Eso no lo valoran. Y él no lo ha Claro, sabido porque vender los que nunca. votaron por Petro, ¿no? Honestamente, no los que están radicalizados, ni los que están metidos en un partido político, ni nada de eso, no sintieron esas ventajas, no sintieron todos esos logros, ¿no? O o no los informaron adecuadamente y consideraron que esos logros, bueno, eran normalmente. Y además, ustedes tenían a su favor algo que no tuvo los demócratas venezolanos. Ustedes tenían a su favor todos los defectos de Petro cuando tuvo poder. Entonces podían haber alegado, fíjense, y haber vendido mucho mejor. Mire todo lo que hacen. Si ustedes votan por este señor, mire lo que este señor hizo. En cambio, los partidos tradicionales y demás pueden alegar todo lo que no se hizo, todo lo que se dejó de hacer y todo lo que los enemigos inventaron, como usted quiera, ¿no? Y así todo, pues votaron por Petro. Porque además da la impresión que Duque no se da cuenta de que el mundo entero está radicalizado y no solamente por los nuevos medios de comunicación, ¿no? Y que se están acabando el bipartidismo y que la gente se está yendo de un extremo a otro. Da la impresión que, como insisto, Duque es el típico político democrático, ¿no? Que considera que si lo hace bien es suficiente y no es así. No supo transmitir las cosas buenas que hacía, no tuvo la personalidad, el carisma para vender su producto.
para poner de manifiesto, como usted dice, los inconvenientes, es decir, las barbaridades que hace la izquierda. No lo ha sabido vender. Yo creo que también se aisló un poco, como le pasa a mucha gente cuando llegan al poder, no se da cuenta, no conectó nunca con la calle. Los grandes medios de comunicación colombianos, la mayoría de ellos, no todos, se pusieron contra él también, no solamente en las redes sociales, sino... Y no supo vender su producto. Una de las razones por las cuales la derecha, Fico Gutiérrez, que era un candidato que hubiera sido lo mejor para Colombia, de centro-derecha, pues tuvo un fracaso rotundo, pero porque cargó, a él le endilgaron lo que ellos llamaban que había sido el desastre de Duque. Es que lo han vendido desde el primer día y Duque no ha sabido sacudirse esa imagen negativa, no ha podido. Él no nunca ha subido, creo que lo máximo que llegó en algún momento al 40%, pero eso casi nunca, siempre ha estado rondando cifras de popularidad que no superaban el 30%. Pero usted lo acaba de decir, ahí está la clave. Él no supo conectarse con la calle, no saben No. conectarse con la calle y entonces hablan como profesionales de clase media. La clase media es muy importante, nosotros somos muy importantes, pero no somos la mayoría. Ellos tienen que conectarse con todas las clases sociales, ¿no? Y porque además gobiernan para todas las clases sociales y además porque el voto, ¿no?, es tan válido para una clase social como en otra. Pues da la impresión que, aparte de que sean buenos o malos gobiernos, no se saben comunicar con la gran mayoría. Creen que hacerlo bien es más que suficiente y no es así. No, y él cometió errores grandísimos. Entonces, todos esos errores se los supieron cobrar de manera, y como le digo, es que ni siquiera tenía, esto, ni siquiera tenía él a la derecha de su lado, ni siquiera su partido. Él no tenía su partido. Entonces, eso ha sido pues un error tremendo. Es que ni siquiera el Centro Democrático estuvo con él porque él de alguna manera lo despreció. Yo lo que siento de la izquierda y de ese foro de Sao Paulo es que cuando ellos toman una decisión, cuando la mayoría en esas reuniones y cónclaves que hacen, toman, hay que hacer tal cosa, si yo estoy allí y soy uno de ellos y no estoy de acuerdo, no me enfrento públicamente y por lo menos me callo. Pero yo siento que los demócratas hacen exactamente todo lo contrario. Y en el momento de las elecciones, ¿no?, para conseguir el candidato de la derecha, no solamente van todos divididos, sino que se insultan unos con otros. Y no hablo solamente de Colombia, hablo inclusive de los Estados Unidos. Cuando las elecciones que gana Obama, antes de las elecciones, cuando estaban discutiendo quién iba a ser el candidato demócrata, ¿ok?, que ahí gana McCain, que fue un excelente candidato y un señor recto, verdad, auténtico, las insultadas que le pegaban a McCain y que se insultaban entre ellos era impresionante. Es decir, si yo hubiera votado en Colombia, en Estados Unidos, evidentemente no hubiera votado por ninguno de esos candidatos, si creyeran lo que decían. Entonces, da la impresión que lo importante es llegar al poder, no el país. Lo importante es no decir, bueno, yo creo que soy preparado y mi equipo está preparado para esto, esto y esto, por esto, esto y esto, sino vamos a acabar primero con el adversario dentro del partido y luego con el adversario en la pelea por llegar a la presidencia de la República. Pero mire que en el caso de Fico Gutiérrez, ellos hicieron una coalición que se llamaba Equipo Colombia, de varios exalcaldes y exgobernadores que les había ido muy bien en su gestión. Todo lo contrario que a Petro, que le fue pésimo como alcalde de Bogotá. A todos esos alcaldes les había ido bien en su gestión, formaron el Equipo Colombia. Se disputaron entre todos las primarias. Nunca se criticaron, nunca se insultaron. Es decir, parecía que no había casi diferencias entre ellos, aunque cuando había algún debate, pues mostraban algunas diferencias. Tuvieron un comportamiento de caballeros como usted no se puede imaginar, algo que no se ve en política. Pues no valen para nada, no sirvió para nada, porque los que más gritaban eran los que tenían titulares. Y estos, como no gritaban, no tenían titulares. Es que yo insisto, de acuerdo que Trump ganó también por las redes sociales. Por alguna razón, en esta última contienda electoral,
la izquierda ha ganado. Y lleva muchos años, como usted dice, con el Foro de Sao Paulo. Yo es que cada vez que veo una pegatina del Che Guevara, vamos a ver, además la llevan las feministas, y resulta que la Cuba y el Che Guevara era absolutamente anti-gay. Él mandaba el paredón a los gays, hablaba del hombre perfecto. Es decir, pero no, para ellas el horror es uno de la derecha, pero no el de la izquierda. Yo no sé, no sabría decirle, muchas veces lo he analizado, porque en España ocurre exactamente lo mismo. Mire, yo hice hace poco una nota porque el Partido Comunista de Colombia me demandó. Bueno, quiere que rectifique cuando yo digo que los partidos comunistas deberían estar prohibidos, no deberían existir. Los partidos comunistas, porque el comunismo es exactamente igual de nefasto que el nazismo, igual de criminal, idéntico, a la par. Y así lo dijo el Parlamento Europeo. Bueno, pues me pidieron que yo rectificara. Pero ¿usted se imagina que hubiera en cualquier país del mundo un partido nazi y que sacaran las esvásticas a la calle? ¿Usted se lo imagina? ¿Y por qué podemos permitir que salga la hoz y el martillo? Que son dictaduras, representación de la dictadura, representación de una serie de líderes políticos que han sido todos unos grandes criminales, de millones de personas. Pero ellos consiguen sacar esas emblemas a la calle y no pasa nada. Y mañana te sacan a Lenin. Lenin fue un criminal. Mao Zedong, un criminal. Stalin, un criminal. ¿Usted se imagina a alguien con una camiseta con la cara de Hitler? ¿Usted se imaginaría ese horror? Ah, pero pueden llevar la cara de Fidel, o pueden llevar la de Stalin, o la de Mao. Entonces, ellos Bueno, llevan una no, ventaja de bueno, muchísimos años. déjeme decirle que en Alemania hay grupos de seguidores de Hitler ya, y en los Estados Unidos, claro que salen con su esvástica y Pero existe también están el Ku Klux prohibidos. Klan. Pero están Ahora, prohibidos. en cambio, en Polonia están prohibidas, por cierto, las franelas del Che Guevara porque consideran que el Che Guevara es un terrorista o fue un terrorista, y entonces es alimentar el terrorismo y por eso están prohibidas. Pero la esvástica igual. Es decir, otra cosa es que usted tenga un grupo de locos, de Ku Klux Klan o lo que sea, porque locos va a haberlos en todas partes. Es decir, extremistas, locos, salvajes, los puede haber, pero está prohibido. Usted salga en España con una esvástica o salga en Francia, eso está prohibido. Y un partido, no estaría permitido que participara en las elecciones un partido hitleriano, sería una locura. Pero participan los comunistas y no deberían, para mí. Entonces, por eso le digo, desde mi punto de vista. Entonces, el Partido Comunista tiene bula, puede bula papal además. Pues no lo sé, no sé por qué gana. Por ejemplo, el Papa Francisco, que es un líder en América Latina, obviamente, pues un país, un continente tan religioso, un subcontinente tan religioso, el Papa Francisco al único que recibió de manera privada es a Petro, es al único que recibió Bueno, y de manera privada. El Papa Francisco dio unas declaraciones muy recientes hablando de su amistad con Raúl Castro. Sí, y eso es una vergüenza. Para uno como católico, eso, pues a mí me parece una vergüenza, a otros al menos les llena de perplejidad. Usted tocó el tema. ¿Por qué razón cree usted, ya se nos está acabando el tiempo lamentablemente, cree usted que los dirigentes tanto americanos como europeos, ¿okay?, ven a Cuba como la ven? ¿Por qué la Unión Europea, cuántas veces le han dado la patada en el trasero los cubanos, ya desde la época de Fidel Castro, y ellos regresan? ¿Ok? Y le aceptan a ellos cosas que no le aceptarían absolutamente a nadie, o que el Papa diga que hable bien de la Revolución Cubana, y uno se pregunta, pero la Revolución Cubana, esa es la misma Vaticano que extraditó a Fidel Castro por todas las barbaridades que hizo contra los cristianos en las primeras décadas, cómo expulsó a los curas, cómo de Cuba y demás. Es el mismo Fidel Castro de los fusilamientos en cámara a la hora que el pueblo cubano estaba almorzando para que vieran cómo fusilaban. Ese es el mismo. ¿Por qué razón esa admiración por la Revolución Cubana? ¿No será que usted y yo estamos equivocados? No, yo no, yo creo que
uno tiene que estar siempre en contra de las dictaduras. Siempre, siempre. Como uno en esta guerra de Ucrania tiene que estar a favor de Ucrania, porque es que Pero uno ¿por qué no el puede Papa invadir. no está contra la dictadura cubana? No entiendo. Es que yo no lo entiendo tampoco. Es que yo estoy como usted. Yo no lo comprendo. ¿Por qué Europa ha sido siempre tan condescendiente con las dictaduras de izquierda? No lo entiendo. No lo entiendo, pero siempre son condescendientes con las dictaduras de izquierda. Por eso fue tan importante lo que consiguió Juan Guaidó. Eso no es habitual en Europa. Luego no dan más pasos, pero son muy condescendientes con ellos. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Ya digo, pues ya soy mayor, llevo toda la vida pensando, ¿por qué tienen esa ventaja de saber la izquierda manipular los acontecimientos de tal manera, como digo, de blanquear toda la vida, blanquean las dictaduras de izquierda? ¿Y qué tal las guerrillas? ¿Cómo usted puede justificar a las FARC? ¿Cómo usted le puede permitir como país que tengan asiento en el Congreso, que le regalen curules a las FARC, que sean senadores, gente que son criminales de esa humanidad? Es decir, ¿cómo se puede comprender eso? ¿Cómo? Pues ahí Bueno, está. porque hablan supuestamente en nombre de los pobres, porque yo creo que la izquierda le ha robado muchas ideas a la religión católica y a los evangelios. Hablan en nombre de los pobres, aunque cuando llegan aumenta la pobreza. Tienen un vocabulario y se dirigen a las grandes mayorías, mientras que uno siente que la derecha no defiende ni siquiera la democracia, no defiende el capitalismo en libertad. ¿Quién defiende el capitalismo en libertad? ¿Usted ha escuchado a algún dirigente que defienda el capitalismo en libertad? ¿Algún dirigente que diga qué bueno es tener libertad para poder escoger el trabajo que uno quiere o irse del trabajo cuando no saben representarlo los dirigentes sindicales, o cambiar el dirigente sindical, o cambiar de colegio, o buscar la religión que uno quiere? ¿Quién defiende eso? No, es que, como le digo, yo no puedo entender que tú le des la mano a Nicolás Maduro, porque es que además de dictador, es que es una mafia, es que él es un capo, es que es una mafia absoluta, es que son cleptómanos, es que se han robado un país entero, es que han expulsado de su país a millones de venezolanos y los que viven dentro pasan hambre. Es decir, ¿cómo usted puede pensar en darle la mano a semejante criminal? Ahora, hay que aclarar que ellos no es que sean comunistas. Y el problema de ellos no es ser comunista. El problema de ellos es que utilizan el comunismo y se dicen comunistas además, ¿no? Aunque yo creo que no han leído a Marx en su vida, como sucedió con Chávez Frías, que nunca leyó a Marx, sino es que son unos narcotraficantes, unos delincuentes, son unos asaltaron un país como antes asaltaban bancos. Así son. Por Pero eso ¿por digo qué que los yo, dirigentes democráticos no lo entienden y los tratan como otros dirigentes no democráticos, pero que son políticos? Los tratan como si ellos fueran políticos y como si ellos fueran honestos. pero si en Colombia daban por buenas las elecciones venezolanas, pero ¿cómo puedes dar por buenas unas elecciones completamente manipuladas? ¿Y qué me dice usted de la familia gobernante, que son unos sátrapas en Nicaragua? Cuando la Latinoamérica libre debería hacer equipo contra esos regímenes como lo intentaron Duque y Piñera, pero fracasaron. Al final, América Latina, yo qué sé, es muy complaciente con la izquierda corrupta, con la izquierda dictadora, con la izquierda autoritaria. Es decir, es complaciente, es complaciente. ¿Cómo entiende usted que una Corte Suprema, a mí Lula da Silva es una izquierda que cuando llegó al poder fue moderado, pero es un corrupto, le guste o no es un corrupto, hay pruebas suficientes? Ah, no, pero le levantan la sanción y Bachelet exige, me manda un comunicado exigiendo que no, que la Corte Suprema debería de revisar el caso antes de que lo declararan sobreseído inocente. Es decir, yo no sé, pero ¿por qué Michelle Bachelet está a la cabeza de los derechos humanos? Una persona a la cabeza del Comité de Derechos Humanos, o como se llame, de la ONU, una persona que fue a darle un abrazo a Raúl Castro de despedida. ¿Qué autoridad moral tiene esa mujer? ¿Qué autoridad moral? ¿Cómo puedo confiar yo en nada de lo que haga esa Más aún mujer? cuando ya es víctima, ¿no? Y su familia es víctima de un dictador como fue Pinochet. Entonces, Pinochet sí es malo, pero Castro no lo es. Claro. Pinochet sí es malo, pero Chávez y Maduro no lo son. Eso es lo que uno acaba de entender.
Bueno, salud. Yo imagino que allá en el colegio en España han echado mucha broma con su nombre, Salud, ¿no? Debe estar feliz porque todo el mundo le decía Salud, Salud, ven acá, buenos días, Salud, Salud. Gracias, Salud, de verdad que fue un placer hablar con usted. Hemos quedado para los demócratas y sobre todo para los izquierdistas como unos auténticos racionarios, fascistas, nazis, Total. todo tipo de cosas. Y en mi caso, franquista también, porque eso también me lo dice. ¿Cómo? Fascista. Franquista. Ah, bueno, Yo claro, también. fascista también. Gracias, Salud Hernández Mora Zapata. Encantada. Ah, a su En- orden. Y seguiremos conversando, eso espero, ¿sí? Encantada. Y Hasta suerte luego. en todo.